En la parte central del estado de Veracruz se encuentra Miradores, una localidad del municipio de Emiliano Zapata, con paisajes vibrantes y llenos de vida. Sus verdes bosques de selva baja caducifolia y sabana cuentan con una biodiversidad invaluable. La importancia ecológica de esta región no solo radica en su belleza, sino en su papel crucial como hogar de una especie en peligro de extinción, que depende de este ecosistema para sobrevivir. El colibrí tijereta mexicano, o cuyo nombre científico es Dorica elisa, es una de las joyas más pequeñas y únicas de la biodiversidad de México. Tiene un peso de menos de 3 gramos y una longitud que apenas alcanza los 10 centímetros. Solo se encuentra en México, particularmente en Veracruz y Yucatán. Sus distintivas plumas de la cola en forma de tijera, especialmente en los machos, lo hacen fácilmente reconocible. Clasificado como casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y en peligro de extinción en México, esta especie enfrenta una batalla constante para sobrevivir. Entre las ramas y flores de Miradores, el colibrí tijereta mexicano lleva a cabo su vida diaria. En este lugar se encuentran 4 machos que comparten el mismo arbusto desde donde buscan sus recursos. Defienden su territorio de otros colibríes y han aprendido a compartir el mismo espacio. Las vidas de estos pequeños colibríes están estrechamente ligadas a la vegetación de la región. Anidan en las sabanas, en unos arbustos, pequeños arbustos espinosos, y estos pues solamente están en la sabana, ¿no? Yo soy Fernando González García, trabajo en la Red de Biología y Conservación de Vertebrados del Instituto de Ecología, aquí en Jalapa, Veracruz. Esta es una planta que localmente le llaman berenjena, que es pariente de los tomates. Suponemos que el colibrí anida en esta planta por razones de seguridad, ¿no? Por las espinas y estas cosas, ¿no? Los machos tienen estos sitios como de atalayas, ¿no? Dentro del pastizal, donde hay una percha ahí favorita, y ahí se pueden juntar 1, 2, 3 machos a hacer despliegues. Pero lo curioso es que parecen no ser despliegues vocales, más bien parece ser despliegues visuales, ¿no? Entonces esta garganta de este color como rosa intenso de los machos, por ejemplo, con los cambios de luz, pues parece un semáforo en la sabana, ¿no? ¿Sí? Y alguien los está viendo, ¿no? Y esos personajes que los están viendo pues son las hembras, ¿no? Los machos cortejan a las hembras mediante estas danzas, ¿no? Verticales, ¿no? Los machos se le pueden elevar hasta casi 30 metros de altura. Y es como un vuelo en un loop, como en un ascenso y descenso, y termina con un vuelo horizontal, ¿no? Y en ese vuelo hacen algún tipo de sonido que no sabemos si lo hacen vocal o mecánico, usando las alas o la cola, ¿no? Los machos visitan a las hembras en los nidos, ¿no? Y de hecho también entre hembras se visitan, porque anidan de forma muy cercana. Puede haber hasta 4 o 5 nidos muy cercanos, ¿no? Uno pensaría que los colibríes pueden polinizar todas las flores, pero no necesariamente.
las flores tienen que tener cierta morfología que está de acuerdo al pico, ¿no? A la forma de vuelo de los colibríes, ¿no? Entonces sí, Dorica visita muchas flores, pero no todas, ¿no? Para eso hay otros colibríes que tienen picos más largos, ¿no? En el caso de Dorica, pues el pico es relativamente corto, entonces solamente tiene acceso a cierto tipo de flores y que tengan alguna disposición como de corola, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero sí, yo creo que andan visitando alrededor de 30, 35 especies de plantas, al menos para la zona de miradores de Chavarrillo, ¿no? Entonces, yo creo que una planta muy importante son los nopales, ¿no? Que afortunadamente hay como disponible casi todo el año. Entonces es una planta importante en la dieta de estos colibríes, ¿no? Entre las ramas espinosas, un pequeño guardián observa su territorio. Siempre alerta, cada sombra en el cielo podría ser una amenaza o simplemente un vecino ruidoso pasando cerca. Con movimientos precisos, escanea su entorno. En la naturaleza, estar atento puede marcar la diferencia entre una comida segura o convertirse en la comida de otro. Los colibríes no solo viven de néctar, este pequeño depredador también caza insectos, una fuente clave de proteínas que le da la energía para su acelerado ritmo de vida. Con precisión milimétrica, atrapa mosquitos en pleno vuelo. Cada bocado es un impulso extra para su corazón, que late más de 1000 veces por minuto. Tras una cacería exitosa, regresa a su punto seguro. Aquí, entre las sombras y el zumbido de los insectos, se toma un momento para acicalarse. Pero no está solo. El colibrí comparte su hogar con muchas otras especies. Aquí, un semillero brincador lo acompaña con su canto, recordándonos que la vida es un concierto de interacciones. Pero ni siquiera un colibrí puede preverlo todo. Un visitante inesperado lo saca de su concentración. En la naturaleza, cada segundo trae una sorpresa. Estos parches de vegetación, y si están conectados de alguna forma, pues vamos a poder tener colibríes para mucho tiempo, ¿no? Pero si no es así, sí vamos a tener problemas. Porque el colibrí no puede vivir sin la sabana. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Ahí se reproduce, ahí crecen las plantas en las cuales anida, ¿no? En mayo de este año, una sequía devastadora golpeó la región. Las flores de las que dependen los colibríes se marchitaron, reduciendo las fuentes de alimento disponibles y poniendo aún más en peligro la supervivencia de estas pequeñas aves. Cuando parecía que la sequía había llevado el entorno al límite, un desastre mayor azotó la zona. Un incendio provocado consumió gran parte del hábitat del colibrí, dejando tras de sí un paisaje carbonizado y desolado. Por si fuera poco, el sitio reproductivo más importante para los colibríes fue destruido por la construcción de una carretera y las hembras tuvieron que irse de este lugar. Y aunque el arbusto favorito del colibrí había sobrevivido al incendio, ya no había rastro de ninguno de los 4 machos que sobrevolaban esta zona. A pesar de la devastación que ocurrió en Miradores, no todo está perdido. En el pueblo de Chavarrillo, localidad del municipio de Emiliano Zapata, algunos miembros de la comunidad crearon la Reserva Natural Dorica, dedicada a proteger a esta y otras especies importantes de la región. Hola, me llamo Alexis Jarvio Rodríguez, soy de la localidad de Chavarrillo Pueblo, perteneciente a Emiliano Zapata. Soy guía local aquí en esta comunidad,
y promocionamos lo que es el aviturismo y la conservación de especies endémicas. El día de hoy hemos realizado la puesta de señaléticas, que esto va como que a dar otra perspectiva aquí a la zona del colibrí, para que la gente conozca el lugar y pues vamos a seguir tratando de reforestar. Ahorita afortunadamente hemos tenido una buena respuesta por el propietario, don Erasmo Ferto, que pues se llegó a un acuerdo de que esa parte del área del colibrí iba a ser destinada por 15 años para la conservación. Mi nombre es Erasmo Ferto Díaz, servidor, dueño aquí de esta pequeña reserva donde habita el colibrí tijereta mexicano, algo así es toricha, por la importancia que tiene la conservación de áreas donde estén especies, como me voy enterando a través de la información de que este colibrí está en peligro de extinción. Y si está en mi mano poner un granito de arena para ayudar en esta tarea donde ya están interviniendo muchos, están interesando en este proyecto, eso es bien importante para mí. Esta reserva tiene vegetación seca, prácticamente lo que son pues plantas o hierbas espinosas, nopales, cactus, es tierra un poco pues desértica más que nada. Es una de las principales zonas para anidación y reproducción de este colibrí. Hablamos más o menos aproximadamente de 2 hectáreas. Desafortunadamente también tenemos pues algunos problemitas, ¿no?, con lo de las áreas privadas de conservación, ya que pues ha habido en ocasiones que pues, visitamos estos lugares y encontramos basura tirada, algunos árboles derramados y pues de igual manera también pues la cacería tiene algún impacto también en esto, la extracción de plantas, pues tratamos también de evitar que este tipo de situaciones vaya creciendo más. Hemos tenido también diferentes tipos de registros de aves muy importantes que están llegando a ese lugar, porque también tenemos lagunas ahí que pues las personas de aquí locales han hecho para captar agua y pues la vegetación que se necesita para esas especies pues es la que necesitan ellos para poder sobrevivir. Yo los invito para que se sigan sumando a estos proyectos que realizamos en distintos lugares y que sigamos conservando, más que nada para que tengamos algo a futuro, cosas verdes aquí de naturaleza, todo esto, y que a nuestros hijos les demos un buen mensaje. Me llamo Alejandra Caldera. Hola, mi nombre es Jazmín Contreras López. Las actividades que ha hecho NatJun para beneficiar la conservación del colibrí fue una solicitud al Departamento de Medio Ambiente y Fomento Agropecuario del municipio de Emiliano Zapata para la donación de 200 ejemplares de berenjena silvestre que fueron plantadas con la ayuda de Telebachillerato Chavarrillo. Y ellos nos mandaron unos chavos que con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo nos apoyaron para hacer la última plantación de 100 plantas. Nosotros, Chavarrillo, somos un sitio afortunado que aún encontramos estos ejemplares y que vale muchísimo la pena que nos interesemos en protegerlos para que las generaciones futuras puedan conocerlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José de la Paz Palmeros Barradas, maestro de aquí del Telebachillerato Chavarrillo, y ahorita hicimos una actividad que fue reforestar una planta endémica llamada o conocida por nosotros uña de gato, y esa es una planta muy especial, muy resistente, que aporta el hábitat idóneo del colibrí, y esa es una de las razones por las cuales nosotros nos sumamos para apoyar de ese día a día para la conservación de este hermoso animal en peligro de extinción. 20 días después de la quema, regresamos a este lugar. El fuego pasó,
pero sus huellas siguen ahí. Donde antes había verde, ahora solo quedan sombras de lo que fue. Los árboles de pie son testigos silenciosos de la destrucción. En lo alto, un halcón observa. La vida sigue, pero en un territorio cambiado. Para los más pequeños, encontrar alimento se vuelve un reto. Con el suelo carbonizado, los insectos han desaparecido o se han desplazado a otros sitios. Los pocos árboles que quedaron en pie ahora son esqueletos, en un cementerio de cenizas. Entre las ruinas de esta sabana buscamos unas alas de esperanza, pero lo que encontramos fue únicamente silencio. Aquí donde solía revolotear el colibrí tijereta mexicano, ya no hay rastro de él. El fuego no solo se llevó el follaje, también desplazó a quienes dependían de él. Un hogar sin habitantes. ¿Cuánto tiempo tardará en volver la vida a este lugar? Conservar al colibrí tijereta mexicano va más allá de proteger su hábitat en la reserva. La educación ambiental es clave para asegurar su futuro, y dentro de ella, los jóvenes juegan un papel fundamental. Ellos son quienes crecerán con el conocimiento y el compromiso necesario para valorar y proteger a esta especie y su ecosistema. Lo que tenemos que hacer ahorita para observar, como les dije, es ir en silencio. Las aves las vamos a encontrar arriba de los árboles, algunas en el suelo y algunas volando. Si alguien llega a ver un tucano eso, igual lo puede decir para que los demás lo veamos, porque a veces estamos volteando hacia un lado y no vemos lo que está acá y otra persona lo puede lograr ver, ¿sale? Esta actividad de observar aves es una actividad muy bonita. Te relaja bastante el salir a la naturaleza, conocer la flora, la fauna. También los carpinteros, como ya saben, hacen sus nidos dentro de los árboles. Algunos árboles secos y unos otros medio verdes, como esos hoyitos que se encuentran ahí en esa rama seca, que es donde hacen sus nidos. Somos de la Escuela Telesecundaria José Ignacio Pavón, de la localidad de aquí de Chavarrillo. Hay diferentes tipos de especies aquí y eso nos beneficia mucho a nosotros. Y deberíamos estar agradecidos con eso, porque no sabemos cuánto tiempo nos puede durar. Lo que opino de que Chavarrillo tiene un colibrí, el cual solo están en 2 lugares como en la península de Yucatán y aquí, es que es algo interesante, ya que no todos los municipios tienen eso especial. Si la gente decide cazarlo o está en peligro de extinción, eso puede dañar mucho también a las especies que están aquí habitando. Bueno, yo lo que recomendaría es que viniéramos a apoyar a las aves poniéndoles agua en botellas que las podamos reciclar, que no botemos basura en los, como por decir, en los cerros, como por ejemplo ahorita pusimos botellitas con agua para los pájaros y poquitas piedras para las abejas. Estamos inmersos ya en un problema y lo hemos visto con los chicos acerca del calentamiento global. Y yo creo que este granito de arena creo que puede traer un beneficio a la localidad de Chavarrillo. Y yo creo que eso es algo muy interesante y que debemos valorar. Entre más conocimiento tengamos de las cosas, entre más las conozcamos, más las vamos a defender, ¿no? Porque con conocimiento de causa podemos argumentar cosas. Quiero que brindemos un fuerte aplauso al doctor Fernando González García. Emiliano Zapata, y especialmente Chavarrillo, es muy famoso, por si no lo sabían, por este colibrí. Y científicamente se llama Dorica elisa, y el nombre en español es colibrí tijereta mexicana. Y este colibrí, al menos para nuestra zona de Chavarrillo, Miradores, Pinoltepec, solamente anida en una especie de planta. Qué pena que no se vea bien la planta, es una planta espinosa, familia de los tomates, que da un fruto amarillo y tiene muchas espinas. Con que dejemos esa planta en las limonares, en los potreros, vamos a ayudar bastante a este colibrí. ¿Okay? Entonces, jóvenes, lo que les quiero vender la idea de que este colibrí es muy importante para Veracruz, para Emiliano Zapata y específicamente para Chavarrillo.
El fuego dejó cicatrices profundas, pero la vida no se rinde. Entre las cenizas, el bosque comienza a despertar. Los primeros en regresar son aquellos que pueden adaptarse al cambio. Un tirano tijereta gris sobrevuela el área, explorando este nuevo escenario. Cada especie que regresa es una señal de esperanza. Un semillero brincador se balancea en la rama, mientras el sacatonero de Boteri canta su propia bienvenida a la nueva etapa de la sabana. Pero hay alguien a quien hemos estado esperando. Un destello familiar cruza el paisaje. ¿Será posible? Y entonces su voz rompe el silencio. El colibrí tijereta mexicano ha vuelto a su hogar. Aunque ha llegado solo, sigue llamando a sus amigos. Quizá con suerte otros lo escuchen. Su canto es una invitación, un llamado a reconstruir lo que el fuego arrebató. Y la respuesta no tarda en llegar. Aunque no eran sus amigos, una hembra aparece, curiosa, buscando al que canta sin cesar. Ha vuelto la esperanza. Poco a poco, la historia de esta sabana se reescribe. Lo que el fuego destruyó, la naturaleza comienza a restaurarlo. Quizás aún falte mucho por recuperar, pero el regreso del colibrí tijereta mexicano es una señal de que el ciclo de la vida sigue adelante. Yo creo que vale la pena que todos se enteren, que podemos aportarle un poquito al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque si los abuelos nos dejaron una buena herencia, hay que procurar que la herencia que nosotros dejemos no sea tan mala, que sea de la mejor manera posible. Yo creo que entre más conocimiento tengamos de la historia natural de este colibrí, vamos a poder aplicar ciertas medidas de conservación, ¿no? Entonces conozcamos nuestros recursos naturales, conozcamos nuestra naturaleza, conozcamos a los pájaros. Vamos a darnos un baño de pájaros, por ejemplo, ¿no? Así como podemos darnos un baño de bosque, por ejemplo, que además es gratis, ¿no? Eso nos puede ayudar y además es terapéutico. Entonces, yo creo que si todos tuviéramos la posibilidad de salir al bosque a caminar un ratito, que trataran de escuchar la naturaleza, y eso les puede cambiar la vida. Así que la historia con los Dorica, pues, aún está incompleta, ¿no? Falta mucho por conocer. A mí me gustaría que este colibrí fuera, por ejemplo, el símbolo de conservación de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Y para eso habría que hacer las gestiones. A mí me gustaría, por ejemplo, que en algún momento se emitiera un billete del Banco de México, por ejemplo, tomando al Dorica, por ejemplo, como símbolo también, ¿no? Un timbre postal, por ejemplo, ¿no? Con el Dorica. Y serían como las formas de dar a conocer estas cosas y que los mexicanos supieran que en Veracruz hay un colibrí con estas características. Y eso puede ayudar bastante, ¿no? A que protejamos este colibrí a largo plazo, ¿no? Vamos a hacer conciencia para esta parte negativa, hacerla positiva, esta debilidad, convertirla en una gran fortaleza y podamos ayudar a este animalito que es pequeñito, es pequeño, pero aporta tantos beneficios a nosotros. Si la abeja es vital para nuestra vida, pues también el colibrí lo es, porque cada especie cumple con una función específica. Por favor, apoyémonos, ayudémonos todos para poder conservar esta hermosa especie del colibrí.